Mañana con la entrevista que hacemos sobre los temas centrales. Está con nosotros Alfredo Saconeta, es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, el CEDLA, a quien le voy a dar los muy buenos días. Alfredo, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Mario? Buen día. Un saludo cordial para ti y para toda la audiencia de Fides. Ajá. Bien, hay una cumbre de minería que es un fracaso desde ya y donde la minería, nos hemos jactado durante muchos años de ser un país minero, donde la minería sobre todo ha depredado, no tengo duda de ello. Y ustedes que manejan el desarrollo laboral y agrario, ¿cómo ven estos avances descontrolados de la minería? Ayer, por ejemplo, oro saliendo a algún país árabe y, bueno, de alguna forma el medio ambiente es el que paga. ¿Cómo ven ustedes esta situación? Mira, Mario, eso que señalas es claramente está dado, ¿no? La actividad minera ha tenido un rol protagónico y lo mantiene ahora como la principal actividad productiva del país. Pero en estos últimos 20 años, particularmente en lo que ha sido el gobierno del MAS, no se ha acompañado debido con una política adecuada, una política que te haya permitido planificar este crecimiento que se ha dado, ¿no? Acompañarlo con las medidas adecuadas para aprovechar esta coyuntura que se tiene. En este momento en el mundo hablas de minería para la transición energética, minería para la industrialización 4.0, la minería con minerales estratégicos críticos, pero la actual normativa no acompaña, seguimos en una precariedad. El principal actor productivo de nuestra minería es el sector cooperativo y sabemos que el cooperativismo, bueno, entre el sector tradicional y el aurífero, bueno, se ha debatido todavía entre la precariedad y en el caso aurífero particularmente con un crecimiento desmedido, con una incidencia fuerte, ¿no? Una incidencia negativa en lo que es particularmente el medio ambiente, pero también en factores sociales y económicos, ¿no? Este tema del contrabando de oro que se pretendía hacer el día de ayer es parte de ese reflejo de ese crecimiento que se ha dado sin planificación, sin estimar que el oro es un recurso estratégico y ejercer alguna política que te permita aprovechar efectivamente esto. Ahora bien, ¿cuál es el rol del Estado en todo esto? Porque entiendo que siendo un país minero, podamos insistir en algunos minerales estratégicos. Y yo estuve recién en el exterior y en una institución de mucho prestigio nos contaron el futuro del cobre, que no tenemos mucho, los chilenos sí, la plata, el zinc, las tierras raras. Nos dijeron que el mundo va a depender de estos minerales muy pronto. Pero sobre el oro dijeron sobre todo es para calmar la angurria de vanidad que tenemos los seres humanos y que si bien entra a nuestros teléfonos, etcétera, puede ser que en verdad el patrón oro está siendo utilizado económicamente, pero no tiene mayor beneficio. ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, vamos a seguir siendo un país primario exportador si no se cambian las normas, ¿no? El mayor riesgo que tenemos nosotros es que no estemos aprovechando esto debidamente porque primero no se ha hecho geología en el tema minero, ¿no? Cuando te hablan de tierras raras, cuando te hablan de estos aspectos, el problema no está en que si los hayas o no, el problema es que realmente lo cuantifiques y cualifiques y tú tengas la tecnología para poder aprovechar, ¿no? Entonces, cuando se habla de esto, mucho menos la normativa acompaña algo que te permita aprovechar. Han sido enunciados los que se han hecho, la creación de un viceministerio durante la gestión de Luis Arce, la creación de una dirección dentro de la Conmebol, pero sin ningún presupuesto, sin ningún conocimiento, sin ningún apoyo a la formación de talento humano para poder aprovechar esto, ¿no? Entonces, esta cumbre minera sí es un escenario propicio, resultaba un escenario propicio para poder discutir al menos los lineamientos que deberían dirigir la política pública. Pero, nuevamente, ese predominio que se tiene del sector cooperativo, que ha ido marcando la línea de la política de los últimos 20 años, bueno, de alguna forma ha incidido para que esto no se concrete y no se haya instalado este diálogo, ¿no? Este diálogo es necesario porque si no perfilamos lo que tendría que ser nuestra minería y lograr un aprovechamiento óptimo, en un escenario en mediano plazo podemos estar viviendo lo que hoy estamos viviendo con los hidrocarburos, con el gas, ¿no? Un agotamiento de reservas. Porque, Mario, el último emprendimiento, efecto de una labor geológica, de desarrollo mina y todo lo que viene a hacer en Bolivia, es San Cristóbal, que ha entrado en operación en el 2006. A partir de ello, no tienes ningún nuevo descubrimiento que por lo menos haya derivado en el inicio de explotación minera.
Entonces, cuando tú hablas de minería, sigues hablando de Guanuni, de Colquiri, del Cerro Rico, de Porco, yacimientos que datan de la colonia. No hay una renovación minera, ¿no? Y lo poco que tenemos en industria minera se hace a través de lo que es la metalurgia, que es muy básica además, ¿no? No hemos avanzado, por ejemplo, en pensar aprovechar el tema de refinar nuestros zinc y rescatar valiosos como el indio y otros, que son elementos bastante demandados en países que desarrollan tecnología, pero en Bolivia no lo aprovechamos. Casi el 99% del zinc que producimos sale en concentrado, entonces estamos muy retrasados, ¿no? Estamos muy retrasados y la normativa actual no permite que vayamos a avanzar más. Si es que no se modifica esto, bueno, seguiremos lamentándonos y viendo que la minería pasa, pero no la aprovechamos. Bien, Alfredo, debo ir a un corte, un minutito nada más, permíteme hacerlo, pero luego los mensajes. Te voy a preguntar sobre el costo social de detener toda esta actividad aurífera, por ejemplo, a nivel de cooperativistas, y algo que la gente muy metida con la ecología, etcétera, critica mucho, el extractivismo. Luego los mensajes, por favor, te lo voy a preguntar. Comienza. Siente, disfruta y saborea Café Copacabana. Nuevo empaque, mismo sabor que te encanta. Bien, 8:45, dialogando con Alfredo Saconeta. Él es investigador del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CETLA. Bien, el oro está depredando, el oro está saliendo vía contrabando, el oro paga muy pocos impuestos, nada de regalías, pero detrás de todo eso hay todo un aparato, hay empresas, dice que chinas, muy grandes, hay empresas medianas, pero hay miles de trabajadores que se van allá en procura de lograr un poco de dinero. Hay niños que han desaparecido, niñas que desaparecen. ¿Cómo ves tú el tema social desde el punto de vista de la extracción del oro? Bueno, Mario, este crecimiento que se ha dado con la explotación de oro ha alcanzado picos realmente sorprendentes. En Bolivia el pico que hemos logrado ha sido el 2022 con 53 toneladas, ¿no? Y esto obviamente provoca una incidencia social. Hay una reconfiguración, particularmente porque primero se desplaza al actor privado, ¿no? No hay un actor privado ya que esté operando. Las cooperativas han llegado a dominar del 100% que produce oro Bolivia, el 99,2%. Y se cambia casi de lo que era Occidente con operaciones grandes. Santa Cruz se traslada casi a la Amazonía, y esto con una incidencia en crecimiento de cooperativas. Las cooperativas trabajan sumamente con mucha precariedad, pese a que ganan bastante cantidad de dinero y tienen un excedente considerable, ¿no? Y esto en muchas comunidades ha provocado una transformación. En este momento hay zonas, hay territorios comunitarios donde los indígenas han optado por hacer minería y dejar la vocación productiva que tenían, sea forestal, pesquera u otra, ¿no? Han dejado y han optado por la minería. Escuchamos muchas veces este concepto de agrominero que se da en zonas de los yungas y otros, donde también están combinando esta labor minera con la que es la campesina, ¿no? Y esto, claro, tiene una incidencia porque pese a que estas regiones generan mucha riqueza, todavía están sometidos a la pobreza, ¿no? Y los daños que conllevan también estos son de carácter ambiental. Este tema del mercurio, que no es el único contaminante, porque ahí tenemos que hablar lo que implica el derrame de lubricantes, combustibles sobre los ríos, el tema de remoción de tierras, el tema de lo que viene a ser desvíos de caudales de ríos. Mira lo que ha pasado en Tipuani. Tipuani es una zona estrictamente minera, ¿no? Y se ha visto sometida en lo que viene a ser 4 años seguidos con inundaciones. Entonces, en este momento, si tú ves, por ejemplo, lo que pasa en Tipuani, ni la regalía que está recaudando permite poder cubrir los daños de carácter ambiental que está provocando. Entonces, hay una incidencia, ¿no?, que no están siendo atendidas. Ahora, acá vemos que también se da una negligencia, porque si uno considera los últimos 4 planes nacionales de desarrollo que se dieron durante el gobierno de MAS, en ninguno de estos acápites se señalaba, por ejemplo, que se tenía que tomar previsiones de planificación en política pública para el incremento que estaba significando el tema de la explotación en esta zona, ¿no?, particularmente en la Amazonía. Entonces, es un tema que no se está atendiendo y es un tema que no lo podemos negar, va a seguir creciendo. Pensar en una minería cero en esta zona es imposible, pero esta tiene que ser acompañada por una política pública. Ajá. Ahora bien, está Eduardo Godinas, por ejemplo, en Cochabamba, ha organizado, bueno, lo han invitado para una
un encuentro sobre depredación del medio ambiente, sobre el extractivismo, por ejemplo. Yo me pongo a preguntar, me pregunto, ¿qué sería de la humanidad sin extractivismo? Ok, asumamos que el extractivismo es exagerado, es infame. Pero ¿qué sería de la humanidad si no tuviéramos la posibilidad de extraer minerales, convertirlos, sacar petróleo, convertir muchas veces en plástico, no poder movernos? ¿Qué sería del mundo sin extractivismo? Bueno, es algo utópico pensar en que no vayamos a necesitar de lo que viene a ser todavía la energía fósil, el tema de los minerales, ¿no? Es algo muy complejo pensar ese escenario, y en los espacios, por lo menos que hemos participado nosotros como CERLA, hablamos de que pensar en un factor minería cero es imposible en la misma Amazonía, pero lo que sí se tiene que considerar es que tiene que haber una política que te permita, por ejemplo, delimitar en qué espacios sí y en qué espacios no se puede hacer actividad minera, y donde se permita hacer las condiciones, ¿no?, técnicas, medioambientales que estén adecuadas para poder optimizar ese recurso. Pero además, que en el tema de la política pública, por ejemplo, el tema de la distribución de regalías tiene que reconsiderarse, porque en este momento la regalía, que es muy ínfima, que se recibe por la explotación de oro, ejemplo, cuando te casi genera $3,000 millones de explotación de oro, lo que en porcentaje casi llega a recaudarse en regalía apenas llega a los 60 millones. Estos 60 millones, 85% gobernación, 15% municipio, lo que llega a los municipios es muy poco, pero el daño que queda en las comunidades, y la comunidad no se ve beneficiada de la regalía. Por eso es que hay un concepto negativo hacia la minería, entendiendo que solamente provoca un deterioro ambiental, deterioro social, y no deja nada económicamente. Claro, se provocó una imagen negativa a la minería, pero bueno, hay ejemplos para rescatar favorables en la actividad minera, pero todas tienen que estar acompañadas de una política pública. Y es de esto en que ha estado ausente el gobierno en los últimos 20 años, porque la política minera se ha delineado a medida del sector cooperativo, que ha sido el actor protagónico, ¿no?, dentro de la toma de decisiones del gobierno. Tú puedes encontrar en este momento cooperativismo en el Poder Ejecutivo, niveles de ministerio, viceministerio, gobernaciones, asamblea legislativa departamentales, alcaldías, consejos municipales, o sea, en todos los espacios de toma de decisión. Si no cambiamos esta política que ha permitido que las cooperativas copen el 99,2% de la producción nacional de oro, esto va a continuar. Entonces hay que buscar equilibrar esa balanza. Ahora bien, luego de las noticias de hace un par de días sobre la detención de un muchacho que estaba llevando al Medio Oriente oro, yo no he visto, la verdad, una ley que lo prohíba. Por ahí existe, yo no he visto una cosa así. Lo que sí es que todos sabemos que la explotación de oro no paga regalías, o muy pocas, y no paga impuestos, una cosa así. ¿Existe una ley del oro en nuestro país que determine quién puede explotar, quién no, en qué circunstancias y cuánto debería dejar para nuestro país una exportación del oro de tal magnitud como la que hemos visto? Mira, específicamente que te prohíbe una exportación así, no existe. La ley del oro, en su espíritu, en su proyecto de ley inicial, claro, tenía muchos alcances para poder incluso buscar centralizar la comercialización y otros. Sin embargo, precisamente por esta presión del sector cooperativo, es que esta se ha ido flexibilizando, y para lo que ha servido la ley del oro es primero para autorizar la venta de la mitad de nuestras reservas, ¿no? Nos hemos descapitalizado en el tema del oro. Y lo otro era que se ejercía que si tú quieres exportar, por ejemplo, 20 kilos de oro, tienes que entregar otros 20 kilos de oro al Banco Central. Entonces, nuestras exportaciones de oro se redujeron a la mitad. Ahora, muchos operadores, comercializadores que están operando en el país, a consecuencia de eso lo que han hecho es buscar mecanismos para evadir estos controles y proceder con el contrabando de oro. Este hecho que ha sucedido ayer en Santa Cruz, para mí no me resulta nada novedoso, porque si uno hace revisión de las noticias de los últimos 10 años por lo menos, Mario, ¿no?, o 5, sin ser exagerado, va a encontrar muchos de estos casos. Incluso hay uno que recuerdo que el 2019
y después las autoridades determinaron otorgar en custodia este oro retenido al mismo operador que estaba pretendiendo sacar. 2 semanas después desaparece el oro y desaparece el custodio, ¿no? Es así de flexible que se maneja esto. Ahora, esto tiene una causa, la debilidad institucional. El Senadecom es una institución que tendría que estar fiscalizando esto, pero se encuentra totalmente debilitado. Entonces, la política referida al oro, nosotros en el CERLA sacamos un documento precisamente el año pasado, donde se plantea lineamientos para una política pública del oro, una ley del oro, ¿no? El oro en este momento se constituye casi el 50% de valor de toda la minería, de todo lo que producimos en Bolivia, el oro representa ese 50%. Y como tú lo dices, en este momento el oro, al estar dominado por las cooperativas, no está pagando impuestos. Bien, ¿cómo debería ser este fallido intento del gobierno de buscar acuerdos con la minería? Parece que ya ha decidido hacer encuentros, sectoriales. Podrá lograr un acuerdo. Ya los mineros, sobre todo los cooperativistas, han dicho que esto es un fracaso, que no van a ir, etcétera, y son precisamente los que explotan el oro. ¿Cómo ves tú la política minera si es que no hay un acuerdo mínimo entre productores y el Estado? Debería hacerse incluso metodológicamente, primero debería haberse realizado preencuentros, no directamente acudir a la cumbre. En estos preencuentros tú te podías haber reunido con actores, porque creo que la discusión, lo que es fallido ahora de la actual ley minera, la ley 535, cuando se empezó a discutir en 2010, conllevó 4 años de discusión, porque la ley recién se logró acordarla en 2014. Entonces, lo que tienes que buscar es incluso la inclusión de actores que no son precisamente solamente mineros, no tiene que ser una discusión entre actores mineros, cooperativistas, Estado y privados, sino la inclusión tiene que darse a entidades académicas, sociedad civil, incluso los mismos afectados por la minería, cooperación internacional, ONGs que trabajan en el ámbito minero, para que también viertan sus criterios, porque estos diagnósticos, esto que te comento en esta entrevista, ya lo sabemos en varios sectores, pero parece que al gobierno le cuesta asumir esto, ¿no?, para que tenga como un diagnóstico y perfile la ley. Entonces debería realizarse preencuentros con estos sectores diseminados, llegar a acuerdos previos, ¿no?, que deban ser consensuados sí en una cumbre, ¿no? Y esto me parecía muy raro que el gobierno se reúna con un sector cooperativo día antes de la cumbre, ¿no?, y que incluso el ministro de Minería día antes de la cumbre anuncie la liberación de más de 1.500 áreas para el sector, para beneficio del sector cooperativo, cuando estás a puertas de reunirte con todos los operadores. Obviamente ahí surgen las cuestionantes de los mineros asalariados que cuestionan este tipo de entregas, ¿no? Le estás mandando malos mensajes. Creo que no se termina de comprender el ámbito minero desde la mirada social. Yo mantengo un principio en donde voy a dar alguna charla o hago alguna exposición. En Bolivia, la minería, cualquier proyecto minero puede ser factible técnicamente, rentable económicamente, pero si socialmente tú no has logrado un acuerdo y un apoyo, la minería o el proyecto es inviable, y seguimos en eso. Bien, no sabes cómo te agradezco tu participación en el Café de la Mañana, Alfredo. Los micrófonos siempre abiertos y, vamos a seguir hablando. Esto no se acaba acá. Gracias, Alfredo. Un abrazo. A ti, Mario, un abrazo y nuevamente un saludo cordial a la audiencia de CIES. Bien, 8 de la mañana.